Desde que Rusia entró de lleno en el conflicto sirio, se están viendo movimientos extraños y secretos en muchas partes del mundo. ¿Se están preparando para algo? 21 de octubre de 2015. Abren por primera vez la bóveda del fin del mundo. Proyecto universal en el Ártico. Es el arca de Noé de las semillas, creada para reabastecer a la tierra por la devastación del hombre. Mira por qué la abrieron. El arca de Noé de las semillas del mundo, ese proyecto universal plantado entre los hielos del Ártico para algún día replantar el planeta devastado por los humanos, ya tuvo que ser abierto. Más de 100.000 semillas salieron de la bóveda del fin del mundo por la guerra civil en Siria. La bóveda, enterrada bajo la tundra congelada de la isla noruega de Svalbard, en el Ártico, tiene cientos de miles de semillas de más de 5.000 especies diferentes. Y solo puede ser abierta en caso de un acontecimiento catastrófico, como inundación o sequía, que amenace a un cultivo con la extinción. La bóveda global de semillas de Svalbard fue creada en el año 2008 por Noruega a 1.300 kilómetros del círculo polar ártico para proteger cultivos vitales para la humanidad, como el trigo o la cebada, contra posibles e hipotéticos desastres mundiales, como una guerra o una pandemia. Desde todos los lugares del mundo, cajas con semillas son enviadas allí para un almacenamiento seguro a largo plazo en las bóvedas permafrost y de roca, frías y secas, que asegura que las muestras de semillas permanecerán congeladas. Desde que comenzó a funcionar, allá por 2008, esta bóveda ha almacenado un total de 864.000 muestras de semillas, lejos de su capacidad de 4 millones. Nunca hasta ahora se había sacado una semilla, pero la guerra civil de Siria en su máximo nivel de caos y devastación prendió las luces de alerta. Y la bóveda se abrió. Sin ninguna señal de mejoría en las condiciones de Siria, es hora de cobrar, o más bien descongelar, la póliza de seguro. Así el conflicto bélico ha motivado que el Svalbard Global Seed Bowl, su nombre en inglés, tenga que abrir sus puertas para extraer los granos que la contienda ha destruido. Es la primera vez que el ICARDA, Centro Internacional de Investigación Agrícola en Zonas Áridas, solicita sacar muestras. La organización quiere retirar casi 130 cajas de 325 que había depositado en la bóveda, por lo que un total de 116.000 semillas irán a parar a Alepo, ciudad siria que desde hacía tiempo no daba abasto a sus necesidades con el propio banco de granos que cuenta entre sus calles. Pero el problema no está solo en Siria. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ya alertó que se ha perdido el 75% de la diversidad de cultivos de la tierra. Se prevé una crisis alimenticia mundial en estos próximos años, el mundo está entrando en unos momentos críticos y algo puede ocurrir pronto. Los expertos advierten de una futura crisis alimentaria global. El mundo ha entrado en la era del llamado pico en la producción de alimentos, en la que podemos ver cómo el crecimiento en la producción de alimentos básicos como el maíz, el arroz, el trigo o el pollo, se está ralentizando, algo que puede implicar consecuencias desastrosas para alimentar a todo el planeta. Una investigación reciente ha concluido que la oferta de 21 alimentos básicos, como los huevos, la carne, las verduras y la soja ya está empezando a perder impulso, mientras que la población mundial sigue creciendo sin parar. Según una nueva investigación de la Universidad de Yale, la Universidad Estatal de Michigan y el Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental en Alemania, el pico en la producción de pollo se produjo en el año 2006, mientras que la leche y el trigo alcanzaron su máximo en 2004 y el arroz alcanzó su punto máximo de producción en 1988. Lo que convierte a este informe en algo particularmente alarmante es que todas estas fuentes cruciales de alimentos han alcanzado su máximo en un período relativamente corto de la historia, según los investigadores. La gente suele hablar de sustitución. Piensan, si nos quedamos sin una sustancia, podemos sustituirla por otra. Pero si varios recursos se están agotando a la vez, tenemos un problema. La humanidad tiene que aceptar que las materias primas renovables están llegando a sus límites de rendimiento en todo el mundo, afirma Hyun-Woo Liu, de la Universidad Estatal de Michigan. El pico de producción se refiere al punto en el que el crecimiento en un cultivo, animal u otra fuente de alimento comienza a disminuir. Por lo tanto, no hace referencia al punto en el que la producción disminuye en realidad, sino simplemente en el que su crecimiento disminuye. Sin embargo, se considera como una señal clave que nos indica que el impulso se está perdiendo y es solo cuestión de tiempo antes de que entremos en un estancamiento de la producción y de que, en algunos casos, empiece a decaer, aunque no está claro cuánto tiempo puede tomar ese proceso. Apenas 9 o 10 especies de plantas alimentan al mundo. Sin embargo, hemos alcanzado el pico para todos estos recursos.
Incluso los recursos renovables no durarán para siempre, sostiene Ralph Seppelt, del centro Helmholtz. La investigación, publicada en la revista Ecologian Society, revela que 16 de los 21 alimentos analizados alcanzó el pico de producción entre 1988 y 2008. Maíz. Alcanzó su tasa pico en 1985 arroz. Alcanzó su tasa pico en 1988 pescado, capturado. Alcanzó su tasa pico en 1988 lácteos. Alcanzó su tasa pico en 1989 huevos. Alcanzó su tasa pico en 1993 carne. Alcanzó su tasa pico en 1996 verduras. Alcanzó su tasa pico en 2000 trigo. Alcanzó su tasa pico en 2004 leche. Alcanzó su tasa pico en 2004 aves. Alcanzó su tasa pico en 2006 caña de azúcar. Alcanzó su tasa pico en 2007 soja. Alcanzó su tasa pico en 2009. Esta sincronización de años de apogeo resulta muy preocupante porque sugiere que todo el sistema alimentario empieza a verse abrumado, por lo que será extremadamente difícil recuperar el ritmo de producción de cualquier producto alimenticio, por no hablar de todos ellos a la vez, según sugiere el informe. El pico simultáneo de alimentos básicos del mundo se debe en gran parte a la demanda de una población creciente, que pone cada vez mayor presión sobre la tierra a través de su incesante demanda de vivienda, agricultura, comercio e infraestructura. Al mismo tiempo, aumentar la producción de cualquier elemento básico requiere el uso de más tierra y agua, lo que aumenta su escasez y hace aún más difícil aumentar la producción de alimentos en el futuro. Por último, el aumento de la producción tiende a aumentar la contaminación, lo que contribuye a agravar aún más la escasez de recursos y hace más lento el crecimiento de la producción. El pico simultáneo de producción en cultivos y ganado se produce en un contexto de población en crecimiento, que se espera llegue a los 9.000 millones en 2050, lo que requerirá que el mundo produzca el doble de alimentos que ahora, de acuerdo con otro estudio, de la California Academy of Sciences. Los problemas causados por el crecimiento de la población se han visto agravados por el crecimiento de la población de clase media y rica en países como China y la India, que están exigiendo dietas más sustanciosas para esa creciente población. Esto es problemático a nivel global, porque la carne y los productos lácteos consumen muchos más recursos que si un nivel comparable de nutrición fuera proporcionados por los cultivos dedicados al consumo humano directo. La necesidad de duplicar la producción de alimentos no es algo dado e inevitable, sino más bien una advertencia. Significa que tenemos que cambiar la forma en que comemos y usamos los recursos alimenticios, afirma Jonathan Foley, el director de la California Academy of Sciences. Si bien el estudio sobre el pico de producción sugiere que duplicar la producción de alimentos es imposible, el Dr. Foley señala que, dado que entre el 30% y el 40% de los alimentos cultivados en todo el mundo para consumo humano no llegan a consumirse, eliminar ese mal gasto puede ser una solución momentánea para alimentar a esa población creciente. Entre los alimentos básicos examinados, el pescado de piscifactoría, cuya explotación aún está relativamente poco desarrollada, y la industria de la acuicultura, son los únicos medios de producción de alimentos que aún no han alcanzado su pico de producción. Este artículo parece encajar con la creciente campaña de estos últimos años, mediante la cual se está introduciendo en el imaginario público occidental la posibilidad de comer insectos como dieta base del futuro, algo que la ONU nos está vendiendo como una solución para la superpoblación. Mucha gente sigue creyendo que una guerra entre Estados Unidos y Rusia es imposible, pero poco a poco, la tensión va aumentando, aunque no nos lo digan en las noticias de la tele. Esta misma semana, Barack Obama ya ha anunciado que enviará ayuda militar no letal a los ucranianos, y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó abrumadoramente una resolución que insta a Obama a enviar ayuda militar letal al gobierno de Kiev, con 348 votos a favor y 48 en contra. De acuerdo con el sitio web alemán DW, la medida insta a Obama a proporcionar a Ucrania sistemas de armas defensivas letales que mejorarían las posibilidades de Ucrania para defender su territorio de la agresión no provocada y permanente de la Federación de Rusia. Si Obama decide enviar ayuda militar letal a Ucrania, Rusia va a responder. De acuerdo con informaciones publicadas en RT, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, declaró a finales de febrero que la decisión de Washington de suministrar a Ucrania municiones y armas, hará que la situación explote en el este de Ucrania y Rusia se vería obligada a responder adecuadamente. Sería un gran golpe para los acuerdos de Minsk y estallaría toda la situación. Como vemos, la situación no va orientada precisamente hacia la paz.
Si la política de Barack Obama ya está siendo muy agresiva hacia Rusia, sus posibles sucesores no ofrecen precisamente esperanzas de mejora, sino todo lo contrario. En el bando demócrata se dibuja la posibilidad de una candidatura de Hillary Clinton, cuyos vínculos con el régimen de Kiev son conocidos por todo el mundo y que difícilmente abogaría por una relajación de las tensiones con Rusia. Y por el bando republicano, inclinado abiertamente a iniciar un conflicto con Rusia, se dibujan en el horizonte figuras inquietantes, como las de Jeb Bush o las de Ted Cruz, por poner un par de ejemplos. A pesar de que mucha gente nos tilde de alarmistas, todo apunta en la misma dirección. Se están sentando las bases para un gran conflicto internacional que puede estallar en los próximos años.